Y el robo de combustible ha aumentado en los últimos años. Ahora a los responsables se les llama guachicoleros. Acompáñenme con la primera entrega de un trabajo de Saray Mariscal sobre este tema. Esta es la información. Más de 21,000 tomas clandestinas se han localizado en el país. La más importante es el poliducto Minatitlán, México, que tiene 592 kilómetros de largo, de los cuales 154 cruzan por el estado de Puebla, donde operan los guachicoleros o chupaductos, personas que se dedican al robo de combustible a través de la ordeña de ductos propiedad de Petróleos Mexicanos. La palabra guachicolero se deriva de huachicol, palabra utilizada para nombrar a las bebidas adulteradas como whisky, brandy, ron, entre otras. Con el paso del tiempo, fue un calificativo que los traileros usaron para referirse popularmente a todo aquel que roba hidrocarburos. Fundamentalmente en los últimos 10 años lo que hemos visto ha sido un incremento en la extracción por parte de la delincuencia organizada, fundamentalmente de hidrocarburos. ¿Por qué razón? Porque para ellos es muy importante, sobre todo los hidrocarburos y sobre todo la gasolina, para poder mover sus unidades y no necesariamente pasar a cargar, digámoslo así, a través de las propias gasolineras o las gasolineras normales, sino tener sus propios insumos, pero esos insumos no solamente son para el movimiento de las unidades que ellos tienen, sino también la gasolina sirve como un producto para poder procesar drogas sintéticas. El epicentro de esta actividad ya no se encuentra solo en Puebla, en el llamado Triángulo Rojo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo, sino que ahora se ha ampliado a 27 municipios del estado. Pero eso no es todo. Las bandas del crimen organizado hacen de los ductos de Pemex un negocio muy lucrativo, también en Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato. Por su peligrosidad para manejar los ductos, esta actividad tuvo que ser enseñada por personas especializadas. Por lo tanto, necesariamente debe de haber personas que trabajen en Petróleos Mexicanos que de alguna u otra manera sepan cómo extraer esos hidrocarburos, porque si no, de alguna u otra manera eso te estalla. Es decir, tú tienes que saber dónde cortar y cómo no te generen una serie de chispas para poder generar una reacción y una explosión. Este ilícito ya no es un secreto. A través de las redes sociales circulan varios videos que muestran el momento en que se roban el combustible. También se observa un túnel con mangueras y depósitos para la gasolina. Para protegerse de la autoridad, los guachicoleros pagan hasta 12,000 pesos mensuales a mujeres y a niños, quienes son utilizados como escudos y halcones. Además, los pobladores los defienden. Nosotros somos gente pobre que estamos trabajando, no somos unos rateros. La protección social que necesita la delincuencia organizada es muy importante. Es decir, la gente en muchas comunidades de lo que vive es de estar alrededor de lo que se produce por parte de la delincuencia organizada. Y si tú tienes más de lo que el propio gobierno o las propias autoridades te dan, pues tú te vas a quedar con las personas que te están de alguna u otra manera proveyendo de ciertos productos, de ciertos insumos, y estás obteniendo quizá hasta un ingreso económico que de otra manera no lo vas a poder obtener. Por eso es importante la protección social. Esta protección social genera que precisamente la población empiece y salga en defensa. A pesar de que las tomas clandestinas han ocasionado accidentes, como el ocurrido el pasado 7 de marzo en el municipio de Acatzingo, donde hubo una explosión, parece no importarle ni a delincuentes ni a grupos sociales cómplices, ya que es un negocio que deja hasta 1,600 millones de pesos mensuales en regiones que están rebasadas por las autoridades. Saray Mariscal, 21 Noticias.